Pasemos entonces ahora a analizar el efecto del principal nutriente en cuanto a requerimientos y consumo total por parte de los cultivos, que es el nitrógeno, dentro del marco conceptual que venimos utilizando para interpretar la generación del rendimiento de cultivos anuales para grano o semilla, que, repasemos un poco, se sustenta en un número de hojas que determina la extensión del ciclo hasta floración y también determina el tamaño del canopeo, que lo hemos representado en el índice de área foliar, y este paso de número de hojas a ese tamaño del canopeo tiene que ver con la expansión foliar y, dependiendo de la especie, también con la posibilidad de hacer ramificaciones o macollaje. Y este tamaño del canopeo, representado por el índice de área foliar, que eran los metros cuadrados de hoja por metro cuadrado de suelo, es importante porque es el encargado de manera directa de capturar radiación solar, que es la fuerza motriz del proceso fotosintético, y la relación entre la capacidad de captar luz, eso que denominamos eficiencia de intercepción, y el índice de área foliar seguía una relación de tipo curvilínea, y la mayor o menor ser esta curvilinearidad más o menos pronunciada estaba relacionada con el coeficiente de atenuación del cultivo, siendo por lo general las gramíneas con un coeficiente de atenuación menor que las latifoliadas, es decir, gramíneas como trigo o maíz, menor que para latifoliadas como soja o girasol. Y a lo largo del ciclo, porque indirectamente con el número de hojas se va generando superficie foliar, por lo tanto el índice de área foliar va aumentando a lo largo del ciclo hasta alcanzar un valor máximo en algún momento, relacionado por lo general con la floración directamente o bien con la fijación de granos. No siempre el máximo índice de área foliar tiene que ver con la floración. En legumbres habíamos visto que eso que denominamos floración, R1, suele estar bastante más anticipado y en consecuencia no representando los mayores valores de eficiencia de intercepción, pero bueno, a lo largo del ciclo se va generando esa eficiencia de aumento de eficiencia de intercepción. Luego, en etapas posteriores de formación del grano, se irá perdiendo área foliar y declinando la eficiencia de intercepción con la senescencia de esas hojas, y esta dinámica de crecimiento y pérdida de superficie foliar va generando variaciones en la cantidad de radiación interceptada diaria, que si la vamos acumulando esa cantidad de radiación interceptada diaria a lo largo del ciclo, observaremos que guarda una relación bastante estrecha la producción de biomasa con ella, y esa relación estrecha está representada en la pendiente por lo que llamamos eficiencia en el uso de la radiación, y ya discutimos en carbono que podía ser más o menos variable, primero más o menos elevada, principalmente tratándose de especies carbono 3 o carbono 4, y a su vez variar en mayor o menor medida a lo largo del ciclo en función del producto de síntesis de las estructuras reproductivas. Y luego habíamos analizado también en carbono que producir biomasa es muy importante porque en términos generales una proporción de esa biomasa que describíamos como índice de cosecha se trasladaba a rendimiento. O sea, una proporción importante de la biomasa producida va a ser la que retiremos en forma de órganos de cosecha. Y ese rendimiento, a su vez, también habíamos visto que estaba normalmente mucho más fuertemente asociado al número de estructuras que se cosechaban, ese número de granos, semillas o frutos por metro cuadrado, que al peso individual de los granos. Aunque en algunas especies el peso de los granos, es decir, restricciones al crecimiento durante la formación de los granos, también podían impactar de manera importante en la determinación del rendimiento final. Pero sin duda siempre es, ante todo, el número de granos el que más produce variaciones en el rendimiento, y que ese número de granos se definía en una etapa crítica de ubicación y duración
algo variable entre especies, pero que en general se encontraba cercana a la floración en casi todas las especies cereales, en un girasol, en una colza, por ejemplo, o bien más, más retrasada, más hacia eso que se llama R3, por ejemplo, en un cultivo como la soja, que es el inicio de formación de las vainas. En ese momento es cuando se inicia el periodo crítico, por ejemplo, de esa leguminosa. Entonces, con todo ese background, vamos a tratar ahora de utilizarlo, ese esquema conceptual, para interpretar los efectos de una deficiencia nutricional del nutriente más importante, que es el nitrógeno. El primer aspecto entonces a considerar, utilizando el esquema anterior, será el de analizar si las deficiencias nitrogenadas producen o no una variación en el número de hojas. Y dependiendo de la especie, como nos muestran estas dos figuras, podemos observar que deficiencias nutricionales, que acá no están indicadas de qué magnitud, pero que si observan el trabajo original y en otras diapositivas que veremos a continuación sobre otros de los determinantes fisiológicos, veremos que eran bastante importantes, diferencias importantes en magnitud para lo que se puede considerar una deficiencia de nitrógeno a campo. Vemos que en el caso de un cultivo de maíz no produce diferencias en el número de hojas, en sembrado a las densidades habituales de cultivo, donde no se registra macollaje como parte del número de vástagos por metro cuadrado que participan de la cosecha de granos, y por cada uno de los vástagos principales el número de hojas final alcanzado, como vemos en ambas condiciones, de muy buena o de pobre disponibilidad de nitrógeno, no ha variado. Puede haber una pequeña variación, como se observa aquí, en el ritmo o tasa de despliegue de esas hojas, con algún atraso en el caso del cultivo no fertilizado, pero el número final es el mismo. En cambio, cuando pasamos a analizar especies en las que sí hay vástagos secundarios o ramificaciones, el efecto de una deficiencia de nitrógeno provocará un cambio en el número de hojas, principalmente porque como consecuencia de una disminución en la provisión del nutriente, habrá, por ejemplo, mucha menos participación de vástagos secundarios, por ejemplo, de mayor orden, no tanto vástagos secundarios de el macollo principal, es decir, del vástago principal y el primer macollo, probablemente para esta condición que se estudió no varíen, tengamos el mismo número por unidad de superficie, pero cuando ya analizamos vástagos de un orden superior, por ejemplo, un tercer macollo, vemos que participa con una proporción importante en el cultivo fertilizado, 6 hojas provienen de ese vástago, mientras que participa en mucha menor magnitud del cultivo no fertilizado. Y esto se debe a que habrá algunas plantas que tienen y otras que no, tercer macollo, y como consecuencia en el promedio el número de hojas que provienen de ese vástago varía en la condición con o sin nitrógeno. La deficiencia de nitrógeno, ante todo, primero hará que haya menos número de vástagos secundarios y como consecuencia menos hojas provenientes de esos vástagos secundarios. Cuando solo hay un vástago principal, como puede ser el caso del maíz o del girasol, eso no se verifica. También esto es válido, por supuesto, para legumbres. Si uno tuviera mala situación, por ejemplo, de nodulación en una soja, por razones diversas, que tanto porque no se inoculó y no existe el inóculo naturalmente, o porque se dieron situaciones que no favorecieron la nodulación, por ejemplo, muy altas temperaturas o deficiencias hídricas que reducen sustancialmente el número de nódulos, veríamos, primero por efecto de esa deficiencia de agua, pero también veríamos asociado una deficiencia nutricional por mala nodulación y consecuentemente plantas más pequeñas, menos ramificadas, con hojas que ahora vamos a ver de un menor tamaño.
Muy diferente es la situación si analizamos el tamaño de las hojas individuales. Nuevamente tomando aquí como ejemplo el caso del cultivo de maíz y lo más importante, una observación. Todos estos datos referidos a maíz provienen del mismo trabajo, algo que a veces es muy difícil de conseguir, que es tener un análisis de todos los determinantes fisiológicos del rendimiento, es decir, todo lo que participa de ese diagrama de flujo que veíamos antes en una única investigación. Bueno, este trabajo de Ward y Andrade de 1995, publicado en 1995, tiene esta virtud de analizar todos los componentes de ese diagrama. Bueno, ya vimos, el número de hojas no se modificaba. Sin embargo, fíjense en esos mismos tratamientos bien contrastantes de nitrógeno que habían logrado entre numerosos experimentos. Fíjense el tamaño de cada hoja individual. Dos observaciones. Para ese ambiente en particular en que se hizo el estudio, hasta la sexta hoja no hay diferencias. ¿Qué significa esto? En primer lugar, que hay una primera etapa del ciclo en que las plantas son todavía heterótrofas, es decir, que no dependen de la fotosíntesis, sino de una fuente de nutrientes que no es la de y de asimilados, que no es la de la capacidad fotosintética, sino en este caso lo que viene con las semillas, ¿no? La fuente de asimilados y nutrientes que vienen con las semillas, y esa fase es normalmente hasta la hoja 3, uno no esperaría en absoluto hasta la hoja 3 tener diferencias producto de una nutrición, de la nutrición mineral. A partir de ahí, para ese ambiente, tampoco se verifican condiciones de disponibilidad de nitrógeno, aún en el que está bajo déficit, que puedan afectar el tamaño foliar. Eso no significa, esto significa que para satisfacer el crecimiento máximo posible de esas hojas en etapas tempranas, la disponibilidad de nitrógeno inicial, si bien pudo haber sido contrastante, porque parte del fertilizante se agrega al inicio del cultivo, no genera diferencias en el tamaño. No obstante, a partir de ese momento, imaginen, para los que quizás no están habituados, que las sucesivas hojas del cultivo de maíz van siendo cada vez hojas más grandes, aun si pusiéramos una planta aislada, independientemente de el efecto que puede ejercer la densidad de plantas. O sea, si ponemos una planta aislada, sin ninguna competencia por de vecinas, observaríamos que sucesivas hojas van siendo cada vez más grandes hasta aproximadamente la hoja que lleva la espiga, que tiene una posición axilar en la planta. Por sobre la hoja de la espiga vuelve a declinar el tamaño de las hojas. Es decir que en cuanto a tamaño de hojas individuales, en esta especie sería como de una forma de campana sesgada, con las hojas más grandes hacia posiciones superiores de la planta, pero las más altas nuevamente declinando en tamaño. Ahora bien, entonces, en esas sucesivas hojas, esto es el área foliar por planta, ¿no? Con distintas hojas aparecidas que se van acumulando, ya vemos las últimas hojas aparecidas casi no ejercen efecto sobre el área foliar de hojas, de las hojas individuales, porque además va habiendo alguna compensación por parte de la senescencia. Imaginemos que acá está transcurriendo el ciclo del cultivo, ¿verdad? Entonces, hasta la hoja 6, el área foliar total por planta de todas las hojas acumuladas no ha variado, y a partir de ahí empezamos a ver una diferencia muy marcada en el área foliar total, es decir, si sumamos el área de todas las hojas expandidas, por ejemplo aquí 7 hojas totales aparecidas, o aquí 9, 10 hojas totales aparecidas, vemos una diferencia de más del doble, es decir, si el área foliar de el deficitario en nitrógeno del N0 es de 2.000 centímetros cuadrados por planta, vemos que hay más de 4.000 centímetros cuadrados por planta en el bien fertilizado, en el N1. O sea que más de un 100% de variación, tomando como referencia el cultivo sin fertilizar. O sea que el área foliar es muy diferente. Y multiplicando esa área foliar por planta por el número de plantas por metro cuadrado, o sea, por la densidad,
obtenemos el índice de área foliar, o sea, los metros cuadrados de hoja por metro cuadrado de suelo, y esta diferencia a nivel de planta individual obviamente se traslada a una densidad constante al índice de área foliar. Y vemos lo que acabábamos de decir, que ahora sí, puestos como días desde la emergencia, se genera una diferencia en índice de área foliar muy pronunciada entre los tratamientos. O sea que hay un efecto muy grande sobre la expansión foliar. En este caso, lo que no veíamos en el número de hojas, lo observamos en el tamaño de las hojas individuales para estos niveles de nitrógeno muy contrastantes. Lo que acabamos de describir para el cultivo de maíz también lo podemos verificar para el cultivo de girasol, en este caso analizando en lugar de todas las hojas del cultivo a medida que se van desplegando y acumulándolas como área foliar por planta o índice de área foliar, una hoja en particular. Estamos viendo la hoja número 20, por ejemplo, contando desde las bases de la planta para condiciones de distinta provisión de nitrógeno, desde muy baja el N1 hasta elevada en el N5, ¿no? Un mínimo de 0,25 gramos de nitrógeno por planta hasta un máximo de 7,5 gramos de nitrógeno por planta. Y como se puede observar, el tamaño final de esa hoja número 20 es, al igual que en el caso del maíz, aún más elevada la variación. Fíjense que para esa hoja individual pasamos de un tamaño que no llega a los 100 centímetros cuadrados a un tamaño que supera los 500 centímetros cuadrados, o sea que 5 veces más, porque la plasticidad foliar también varía entre especies. El girasol es una especie con una plasticidad foliar muy grande. Bueno, como consecuencia, si este era el tamaño potencial, como consecuencia de la restricción de nitrógeno, ese tamaño potencial se vio seriamente afectado. Un aspecto importante, como destaca acá la leyenda, tanto el momento de aparición, porque esto está expresado como días desde la siembra en este caso, tanto el momento de aparición y comienzo de la expansión de esta hoja es similar para cualquiera de las provisiones de nitrógeno. Del mismo modo, la expansión foliar finaliza prácticamente en el mismo momento, es decir, cuando se alcanza el máximo acá y aquí. Lo que varía marcadamente es el área máxima alcanzada, lo que significa que las diferencias en provisión de nitrógeno afectan el crecimiento de la hoja en particular, pero no tanto el desarrollo, un poco lo que veíamos antes también para maíz. Como consecuencia de la deficiencia de nitrógeno, puede parecer que hay un cierto atraso en la dinámica de despliegue de hojas, pero es ínfimo respecto a la variación enorme que provocaba la deficiencia de nitrógeno sobre el tamaño de las hojas individuales y del canopeo en su conjunto. Y para no perdernos, repitamos un poco el hilo conductor. Hemos analizado el efecto sobre el número de hojas, la aparición de las mismas y la generación del índice de área foliar. Ahora bien, ¿en qué medida esos efectos enormes sobre el índice de área foliar repercuten en igual magnitud sobre la capacidad de interceptar luz? Porque recordemos que la relación entre la eficiencia de intercepción y el índice de área foliar no es lineal, es exponencial de esta naturaleza y por lo tanto no necesariamente todos los cambios que se verifican por efecto de una deficiencia de agua o de nutrientes sobre el índice de área foliar van a repercutir de manera proporcional, directa, sobre la eficiencia de intercepción. Y aquí lo que podemos observar es cómo evoluciona justamente la eficiencia de intercepción a lo largo del ciclo para esas dos condiciones de nitrógeno, con fertilizante y sin fertilizante. Al principio, esas diferencias en índice de área foliar, en tamaño de hojas individuales e índice de área foliar, pueden llegar a representar, fíjense, a los 40 días desde la siembra, una diferencia enorme en la eficiencia de intercepción, que para el cultivo sin fertilizantes es del 20% y para el cultivo fertilizado ya alcanzó el 70%. Sin embargo, a medida que continúa el ciclo y justamente por efecto de esa respuesta curvilineal de la eficiencia de intercepción al índice de área foliar, las diferencias se
se reducen, no desaparecen, pero se reducen. Y al momento de alcanzarse el máximo índice de área foliar, que es afloración, y no lo indiqué, no lo comenté antes, pero si miran en la diapositiva anterior, verán que cerca de los 80 días desde la siembra, los cultivos que tenían una diferencia de índice de área foliar del 100%, si uno tomaba el cultivo sin fertilizar, no la manifiestan en igual magnitud en la eficiencia de intercepción. El, el cultivo sin fertilizar alcanza no llega a cobertura, a máxima cobertura, no llega al IAF crítico, porque la eficiencia de intercepción alcanza solo el 80%, pero no tiene una diferencia de ser la mitad respecto al cultivo fertilizado. Y eso, como les decía, es por efecto de la respuesta curvilineal. Al principio, la eficiencia de intercepción aumenta de manera pronunciada con el primer metro cuadrado de hoja, es decir, un índice de área foliar de 1 provoca un aumento muy importante en la eficiencia de intercepción. Como les decía, primer metro cuadrado de hojas. Pero el segundo metro cuadrado de hojas ya no produce el mismo aumento. Y el tercer metro cuadrado, menos aún. Entonces, mientras este cultivo va declinando con cada metro cuadrado de hoja sucesivo su capacidad de generar mejoras en la eficiencia de intercepción, los aumentos en índice de área foliar del cultivo sin fertilizar, aunque mucho menores, van compensando parcialmente la diferencia y alcanzando eficiencias que, si bien no son las máximas posibles, se acercan bastante. Es decir, con mucho menos índice de área foliar se consiguen eficiencias de intercepción más o menos aceptables. Como imagino sabrán de fisiología vegetal, y acá repetimos con algunos ejemplos para estos cultivos, la disponibilidad de nitrógeno también hace, como dijimos al principio, a la senescencia, es decir, o al revés, a la permanencia verde, eso que a veces se describe como un rasgo de interés con su definición en inglés, que es de stay green, de permanencia verde. Bueno, el nitrógeno, la disponibilidad de nitrógeno tiene mucho que ver con esa permanencia verde. Aquí en la figura de la izquierda tenemos representadas dos condiciones de nutrición nitrogenada, una de buena provisión, 180 kilos de nitrógeno por hectárea respecto a un cultivo sin fertilizar. Por un lado, la evolución del índice de área foliar a lo largo del ciclo. Fíjense el cultivo fertilizado que llega a valores de índice de área foliar máximo de 9, o sea, 9 metros cuadrados de hoja por metro cuadrado de suelo. Luego sobreviene la senescencia, una pérdida de parte de ese índice de área foliar, respecto del cultivo sin fertilizar, que apenas llega a un índice de área foliar de 1 metro cuadrado de hoja por metro cuadrado de suelo, o sea, muchísimo menor. En buena medida, parte de esta diferencia está dada por el número de vástagos por metro cuadrado. Se parte de una misma densidad de siembra, pero el cultivo sin fertilizar desarrolla muy pocos vástagos secundarios. Si se parte de una densidad, por ejemplo, de 100 plantas por metro cuadrado, 100 semillas por metro cuadrado y 100 plantas, fíjense que el cultivo sin fertilizar llega a producir hasta 300 vástagos por metro cuadrado, o sea, 3 veces más la cantidad de semillas puestas. En realidad un poquito más, deben ser 120 plantas por metro cuadrado, pero esto no significa que hayan tenido ni un crecimiento importante ni un número de hojas muy importante, como vemos en el índice de área foliar de cada una de esas situaciones. Esto simplemente representa haber ido a contar macollos, vástagos secundarios que tuvieran algún crecimiento. Y uno puede observar entonces que se llega a unos 300 por metro cuadrado, mientras que el cultivo fertilizado llega a producir más de 800 vástagos por metro cuadrado. Luego de pasado, sí, con el índice de área foliar máximo, más o menos representa la antesis, entonces en ese momento también se habrá alcanzado un número importante de vástagos, y luego lo importante es la supervivencia, cuántos de los vástagos sobreviven y llegan a formar un número de
espigas cosechables. Como se puede observar, ese número final disminuye a los valores más normales de un cultivo de trigo. Hoy buscaríamos unas 600 espigas por metro cuadrado. En este experimento de la década del 90 se pasa, como les decía, de haber puesto unas 120 plantas por metro cuadrado a un total de unas 450 espigas cosechables. Y en cambio el cultivo sin fertilizar, además de no haber diferenciado una misma cantidad de vástagos, o al haber iniciado algo de crecimiento en una misma cantidad de vástagos que el cultivo bien fertilizado, tiene una supervivencia de vástagos mucho menor, apenas 200 espigas por metro cuadrado. Y si además lo miramos como la formación de macollos por planta para distintos niveles de fertilización, ¿no?, de nitrógeno agregado por planta, podemos observar o explicar con un poco más de detalle esto que veíamos para dos situaciones de fertilización, como a medida que mejora la provisión de nitrógeno por planta, aumenta el número de vástagos, macollos que cada una diferencia, y también aumenta la supervivencia de los mismos, ¿no? Una planta que llega a producir algún crecimiento de hasta 4 macollos, bueno, logrará que 2 de ellos participen del rendimiento generando espigas cosechables. El nitrógeno modula fuertemente esa supervivencia, tanto el crecimiento de esos vástagos secundarios como su supervivencia. Y para concluir con algo más de detalle sobre los aspectos que hacen al tamaño del canopeo, relativos a la senescencia, o sea, la disminución del tamaño del canopeo, en la etapa de senescencia, por efectos de la disponibilidad de nutrientes, aquí podemos ver representado como el tiempo térmico desde la siembra, lo que es la dinámica del área foliar cenecida, es decir, no ahora la del área foliar verde, que era la que veíamos al principio, sino la del área foliar cenecida, a lo largo del ciclo, como para que tengan una idea. Para el caso de un cultivo, por ejemplo, de maíz, que tiene unos 1800, 1000 grados día a floración. En consecuencia, el cultivo bien provisto de nitrógeno, de la línea llena, como vemos, prácticamente no tiene senescencia foliar, expresada en centímetros cuadrados de área cenecida por planta, hasta la floración, e incluso un buen tiempo después de ella, si consideramos que aquí está el periodo crítico, más o menos unos 200 grados día pre y 200 grados día post floración, vemos que el área foliar entonces estaría sosteniendo prácticamente inalterada durante ese periodo también, garantizando buena intercepción de luz, y recién hacia el final, bastante al final del ciclo del cultivo, aumentaría la senescencia, ya sí de manera abrupta, y como ya vamos a ver, y anticipamos en la primera tabla, buena parte del nitrógeno foliar que está representando este aumento de la senescencia, pérdida del área foliar verde, va a ser removilizado hacia los granos hacia el final del ciclo del cultivo, en este caso bien fertilizado. En el caso de cultivos con menor provisión de nitrógeno, en realidad es el mismo híbrido sin provisión de nitrógeno en 2 años diferentes. La variación se puede deber a varias cosas, entre otras un aporte diferencial entre años de la materia orgánica del suelo, pero lo más importante es observar cómo ya se inicia una senescencia activa del área foliar anticipadamente. Además, esto piensen que se relaciona con cosas que veíamos antes, a partir de canopeos que seguramente también son más pequeños como consecuencia de una menor provisión de nitrógeno, o sea, menor tamaño de índice de área foliar, retraso en alcanzar eficiencias de intercepción elevadas y una anticipación de la senescencia, que también disminuye la eficiencia de intercepción durante el llenado de los granos. Otro aspecto que ya avanza en el punto siguiente de nuestra interpretación ecofisiológica de los efectos del nutriente es que no solamente hay una anticipación de la senescencia en el caso de cultivos con menor provisión de nitrógeno, sino que además esos cultivos tienen, el área foliar tiene menor concentración de nitrógeno foliar. O sea,
eso que veíamos al principio en las curvas de dilución. ¿Sí? Esta es la concentración de nitrógeno en gramos de nitrógeno por metro cuadrado de hoja, tomando como referencia la hoja de la espiga. Fíjense que el bien provisto de nitrógeno hablamos de 1,6 gramos por metro cuadrado de hoja, mientras que en el no fertilizado, o sea, en este que anticipa su senescencia, la concentración cae a menos, prácticamente la mitad, cerca de la floración, que habíamos dicho que era más o menos a los 1000 grados día, y se mantiene elevada esa concentración en el caso del bien provisto de nitrógeno, y recién en coincidencia con la senescencia más acelerada al final del ciclo, disminuye la concentración de nitrógeno en hoja, pero queda más nitrógeno en el rastrojo, es decir, es un rastrojo más enriquecido en nitrógeno, y al revés, es baja y pierde nitrógeno foliar también. Durante todo el llenado de los granos se va perdiendo parte de la concentración de nitrógeno en el que está con baja disponibilidad del nutriente. La consecuencia de estos dos efectos del nitrógeno, primero sobre la dimensión del canopeo y su persistencia, o sea, generación del área foliar y cuánto tiempo dura el área foliar, cuánto se atrasa la senescencia. Y la concentración del nitrógeno foliar la vemos en esta representación, donde por un lado tenemos la cantidad de radiación fotosintéticamente activa interceptada, es decir, los efectos del tamaño del canopeo y la senescencia anticipada. Por efecto de una menor provisión de nitrógeno, el cultivo sin fertilizar acumula a lo largo de todo el ciclo una cantidad de radiación interceptada de 800 megajoules, mientras que el cultivo bien fertilizado llega a 1000 megajoules de radiación fotosintéticamente activa interceptada, acumulada durante el ciclo. Y en la pendiente que relaciona a la biomasa con la radiación interceptada, que como recordarán representa la eficiencia en el uso de la radiación, que está acá indicada, vemos, además de ese efecto anterior, vemos el efecto sobre la concentración de nitrógeno en el aparato fotosintético, que tiene que ver tanto con la concentración en la clorofila, que en alguna medida es la antena que canaliza los fotones que intercepta el cultivo, y además, como ya les había anticipado en alguna oportunidad, creo que en la clase pasada, una de las principales destinos del nitrógeno, de la mayor parte del nitrógeno que es absorbido por el cultivo, es la enzima fotosintética en sí misma. Ahí está el 60% del nitrógeno, está en buena medida concentrado en el aparato fotosintético y en gran parte en esa enzima, que además tiene lo que se llama un reciclado, un turnover bastante importante, o sea que siempre se está sintetizando nueva enzima fotosintética. Como consecuencia de eso, de mayor concentración de clorofila y de la enzima fotosintética, vemos que la capacidad para la misma cantidad de radiación de valor que tomemos de radiación fotosintéticamente activa interceptada acumulada, hay más biomasa producida en el cultivo fertilizado, producto de ese aparato fotosintético, no solamente de mayor dimensión, área foliar, sino de mayor concentración de nitrógeno, como veíamos también en la diapositiva anterior. En consecuencia, como resultado de ambas cosas, captura más capacidad para capturar luz y más capacidad para convertir la luz capturada en asimilados y en biomasa, vemos que el resultado final es, a igual ciclo y genotipo en el mismo ambiente de crecimiento, excepto por la fertilización, una mucho mayor producción de biomasa en el cultivo fertilizado, 2.500 gramos por metro cuadrado, más de 2.500 gramos por metro cuadrado, que son 25.000 kilos por hectárea de biomasa total, respecto a ni 1.500 gramos por metro cuadrado, 15.000 kilos de biomasa por hectárea en el sin fertilizar. A modo de síntesis, entonces, podemos decir varias cosas. En primer lugar, que si estamos mirando la expansión foliar, el principal efecto de las deficiencias de nitrógeno va a ser, en primer lugar,
sobre el tamaño de las estructuras que están en crecimiento, principalmente en la etapa prefloración del tamaño de las hojas, y que para conseguir una expansión máxima para una condición de crecimiento dada, necesitamos concentraciones de nitrógeno foliar en hojas importantes, con valores elevados. A la medida en que el cultivo se aparta si estamos tomando el ejemplo que más usamos fue el de un cultivo de maíz para ver todo el proceso, que sería el de esta planta C4, a medida que nos apartamos de esa concentración ideal, va a existir una reducción en el tamaño del canopeo. Para las leguminosas, eso es aún más crítico. Necesitamos concentraciones de nitrógeno foliar aún más elevadas para sostener la tasa de expansión foliar en valores máximos, que, tratándose de una especie de C3 y legumbres, son además un poco menores que los de la carbono 4. Si además miramos la fotosíntesis, bueno, la fotosíntesis también se ve afectada, pero como se suele decir, hay un efecto de dilución del nitrógeno que significa que se pueden sostener valores de fotosíntesis elevados, tanto para carbono 4 como para legumbres, con concentraciones de nitrógeno foliar que afectan la expansión, o sea que la expansión es más sensible a la concentración de nitrógeno foliar que la fotosíntesis. Eso lo vemos aquí sintetizado en esta representación. Para ratificar varios de estos conceptos que hemos discutido, pero con una especie completamente diferente al caso del cultivo de maíz, que es una gramínea C4, acá una latifoliada C3 como la papa, en la que además no producimos estructuras, no cosechamos estructuras reproductivas, sino una estructura vegetativa como es el tubérculo. Podemos observar también dos situaciones de provisión de nitrógeno, una de alta provisión de nitrógeno y otra de baja provisión de nitrógeno en cuanto a la generación de área foliar, y se repite lo que habíamos comentado. En la situación de muy buena provisión de nitrógeno, niveles de área foliar que más que duplican los de el cultivo con deficiencia, tanto principalmente en la generación inicial y el valor máximo de área foliar que se produce, y también la senescencia muy anticipada en el cultivo empobrecido en nitrógeno. Y aquí el detalle importante es que, fíjense, en el valor de máximo índice de área foliar que se alcanza es más del doble en el caso del cultivo bien provisto de nitrógeno. Sin embargo, cuando miramos la producción de tubérculos, vemos que esa producción se reduce a un poco menos de la mitad. Y además, al principio, también podemos ver que se anticipa la producción de tubérculos en el aumento en la biomasa de tubérculos en el caso del cultivo no fertilizado. Primero, recordar que esta diferencia en generación de área foliar implica, hasta alcanzar el IAF crítico, que siempre es con valores por lo general de 3 o más, una diferencia muy importante en eficiencia de intercepción diaria y consecuentemente de producción de biomasa por ese componente del modelo ecofisiológico, en que la tasa de crecimiento del cultivo dependía, recuerden, de la radiación incidente, por la eficiencia de intercepción y por la eficiencia en el uso de la radiación. Por lo tanto, hasta alcanzar el índice de área foliar crítico, siempre va a haber una condición de desventaja por eficiencia de intercepción en el cultivo no fertilizado. Una vez que a su vez el índice de área foliar máximo puede no alcanzar el valor crítico, como seguramente ocurre en este caso, igual que veíamos antes para el maíz, y en consecuencia siempre verse afectada la capacidad de producir biomasa por el lado de la capacidad de capturar luz. Y además vimos recién que si la concentración de nitrógeno foliar baja
aún por debajo de niveles más importantes, se va a ver afectada la eficiencia en el uso de la radiación porque se ve afectada la capacidad fotosintética. El otro aspecto es la partición de esa biomasa que se está produciendo, que, como acabamos de comentar, es menor por todos esos factores en el caso del cultivo sin fertilizar. Y acá lo que ya empezamos a anticipar es que esa partición va a ser diferencial y va a depender de el órgano que estemos considerando y que por lo general se ve proporcionalmente más más afectadas las estructuras más alejadas de la fuente del problema, en este caso un nutriente, o sea, un recurso edáfico. Entonces, vemos un fuerte efecto sobre la generación y persistencia del canopeo, en cambio, un efecto que, si bien es importante, es de proporcionalmente menos magnitud en la producción de esos tubérculos, que son una estructura, que son tallos subterráneos. Entonces, la asignación de asimilados de ese crecimiento diario proporcionalmente afecta un poco menos a esas estructuras vegetativas. Esto que acabamos de comentar para el caso de papa sobre los efectos diferenciales de una deficiencia de un nutriente en la distribución de los asimilados para el crecimiento de distintos órganos, lo vemos también aquí representado en la partición de la biomasa total de una planta, de sus partes vegetativas, la raíz, peso fresco de raíz y peso fresco de los vástagos, en el caso de maíz, a medida que avanza el ciclo y se van haciendo, como indica aquí, aunque no están los puntos, distintas cosechas. Entonces, por ejemplo, si nos ubicamos en este momento en que tenemos 1 gramo de peso fresco de raíz, con baja provisión de nitrógeno, estaremos por debajo, un poquito por debajo de ese mismo valor en el caso de la parte aérea. Y las plantas con buena provisión de nitrógeno tendrán comparativamente habrán podido tener una mejor asignación al crecimiento del tallo. A medida que pasa el tiempo, y en consecuencia, imaginamos que estamos yendo hacia allá, está representando el aumento de biomasa de las dos estructuras y también en consecuencia del tiempo, podemos ver que proporcionalmente se sacrifica mucho más el crecimiento de parte aérea ante una deficiencia de nitrógeno que el crecimiento de raíz. Si acá nos ubicamos en este momento, como dice aquí la leyenda de la figura, estaríamos en la 4ª cosecha y en ese momento, si no se agrega, si no se cambia la situación nutricional, se habrán generado, atención que la escala es logarítmica, aproximadamente 8 gramos de peso fresco de raíz, mientras que apenas se tendrán unos 3 gramos de peso fresco de vástago. Y si sigue el crecimiento en esa condición hasta el final, se habrán producido 100 gramos de peso fresco de raíz y apenas 5 gramos de peso fresco de vástago. Si en cambio se tienen para los mismos tiempos de desarrollo buenas condiciones de nitrógeno, para similares valores de crecimiento de raíz, de peso fresco de raíz a lo largo del tiempo, tendríamos una mucha mejor condición de peso fresco de vástago. Es decir, otra vez lo que les decía al principio, en términos generales, las deficiencias afectan proporcionalmente menos a las estructuras más próximas a la fuente de ellas. Entonces, si estamos hablando de recursos edáficos, agua, nutrientes, proporcionalmente se va a afectar menos el crecimiento del sistema radical que el crecimiento de la parte aérea. Si en cambio pensamos en radiación, estará afectándose proporcionalmente más el crecimiento de la raíz que el de la parte aérea. Sí, fíjense que hay crecimientos, puede haber algún grado de compensación. ¿Sí? En este momento se mejora la situación nutricional, estas mismas plantas modifican la partición de asimilados, recuperando parte de ese crecimiento aéreo postergado. Entonces, y a modo de conclusión de esta primera parte, que es la interpretación ecofisiológica de los efectos
de un nutriente como el nitrógeno, que se requiere en abundancia para el crecimiento de todas las especies que nos interesan, podemos decir que la disponibilidad de nitrógeno modifica principalmente la captura de luz a través de modificar el tamaño del canopeo, que representamos normalmente como el índice de área foliar. En maíz y girasol, que no tienen ramificaciones ni macollos, que participen de manera importante en el crecimiento, en la producción del rendimiento, será a través de modular el tamaño de las hojas individuales. En las especies que macollan, todos los cereales de invierno, o las que ramifican, como las legumbres, será principalmente a través de una mayor o menor producción de esas ramificaciones y macollos. Y con ello, entonces, va a modificarse el índice de área foliar a través de el número de hojas, por ejemplo, que en las otras dos especies, en cambio, como ya discutimos, no ocurrirá. También pueden existir efectos muy importantes sobre la producción de biomasa a través de cambios en la eficiencia en el uso de la radiación, si es que ajustar el tamaño del canopeo, normalmente este primer efecto, que es el de ajustar el tamaño del canopeo, sobre todo cuando las deficiencias del nutriente ocurren en etapas tempranas del ciclo y traen esa consecuencia, normalmente eso hace que no se modifique tanto la concentración de nitrógeno foliar como para afectar la eficiencia en el uso de la radiación, es decir, la capacidad fotosintética. Pero si las deficiencias se van intensificando a lo largo del ciclo porque no se agrega nitrógeno o porque los niveles de materia orgánica del suelo son bajos y la mineralización no representa una oferta del nutriente por esa vía, se va a ver afectada también la eficiencia en el uso de la radiación. Ambos aspectos condicionan la producción de biomasa. Acuérdense que estamos siempre entendiendo que la producción de biomasa es un producto de esas variables que discutimos desde el inicio de las clases de carbono, o sea, cantidad de radiación que llega a un sistema, eficiencia con que es capturada y eficiencia con que es convertida. Por lo tanto, entendemos que si se están afectando una o más de esas dos variables, se va a afectar la producción de asimilados. Y esto puede ser particularmente determinante del rendimiento en la medida en que afecte la tasa de crecimiento del cultivo durante el periodo crítico, ya que durante ese periodo se estará definiendo el número de estructuras que se cosechan por unidad de superficie. Pueden existir algunos efectos adicionales de los nutrientes que no están contemplados en estos rasgos. A veces puede haber fallas del cuaje más allá de las que uno puede interpretar por la tasa de crecimiento del cultivo, porque hay un requerimiento particular, por ejemplo, de enzimas, de síntesis de enzimas encargadas de la descarga de asimilados en esas flores, ovarios recién fecundados y que hacen a un aborto superior de estructuras fertilizadas.